en estos días en que la Arquidiócesis de Buenos Aires va a recibir a su nuevo pastor, bueno también recordar un poquito la historia de la diócesis, es decir, de la jurisdicción, del territorio arquidiocesano. En primer lugar, digamos que es arquidiócesis desde 1865, es decir, 158 años, ¿no es cierto?, de arquidiócesis. Pasaron 12 arzobispos y ahora vamos a recibir al 13º, Jorge Ignacio García Cuerva. La sede de la Arquidiócesis de Buenos Aires se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital de la Argentina. Su población estimada es de 3.120.612 personas, de las cuales el 70% son católicos. La ciudad está dividida en 48 barrios, la arquidiócesis en 4 vicarías zonales: Flores, Devoto, Belgrano y Centro. Las vicarías están divididas en 20 decanatos. ¿Qué podemos recordar de estos 158 años de arquidiócesis? Bueno, las figuras episcopales son importantes y también, bueno, toda la obra, ¿no es cierto?, y el itinerario de una iglesia que peregrina en la Argentina en medio de grandes cambios sociales, políticos, económicos, ¿no es cierto? La Arquidiócesis de Buenos Aires va a recibir en esa década del 60 y del 70 del siglo XIX una gran cantidad de inmigrantes, todos ellos del viejo mundo, casi todos europeos. Luego, al final del siglo, va a empezar a venir gente de sirios libaneses, también rusos blancos, alemanes del Volga, o sea, la importancia que tiene la inmigración. De una inmigración que se calculaba que iba a ser de países así, de muy adelantados, no, vino la inmigración de países que estaban en dificultades económicas y sociales, como Italia, antes de ser Italia, ¿no es cierto?, los distintos estados al principio, España, y algunos lugares del sur de Francia, Portugal, en menor escala. La ciudad de Buenos Aires fue la puerta de entrada de la inmigración europea. Para 1930, la población de la ciudad se había duplicado. Es entonces que es necesario que comience como iglesia a plantearse la idea de salir del casco histórico y fundar iglesias, futuras parroquias, en los barrios periféricos. Es decir, barrios que se van a entrelazar en una gran ciudad cosmopolita a través del tranvía, de las redes ferroviarias, a través de las redes entonces y los buenos caminos. Entonces van a ir creciendo los barrios, ¿no es cierto?, como este que estamos nosotros ahora en Villaluro. En la década de 1910 se crearon 12 parroquias en Buenos Aires. En la década del 20 se agregaron otras 23. Durante la administración del cardenal Copelo, el 6º arzobispo de Buenos Aires y primer cardenal argentino, se construyeron en menos de 30 años 73 parroquias. Estas cifras confirman la rápida respuesta de la Iglesia frente al crecimiento de la población. Estas nuevas parroquias colaboraron con el fortalecimiento de las identidades barriales que estaban integradas por personas de sectores sociales bajos y por inmigrantes. El segundo arzobispo fue Monseñor León Federico Aneiros, que tuvo que hacer frente no solo positivamente al desafío de la inmigración, sino también a los desafíos y los cambios ideológicos que se daban en la gente que gobernaba el país y la ciudad, ¿no es cierto? La famosa irrupción del demoliberalismo que llevó, por ejemplo, a una ley de educación muy importante para la ciudad, para el país, pero también le sacó una parte de la
idiosincrasia y de la raíz cultural de la ciudad, que era el sacar la catequesis, la doctrina cristiana a los niños del ámbito escolar. Hoy lo vemos como algo normal, pero en esa época fue un gran desarraigo para la cultura y para la tradición católica de nuestro país. A lo largo de su camino, la Iglesia de Buenos Aires respondió a los desafíos que se le fueron presentando, abriéndose al porvenir y poniéndose al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia. La educación fue siempre una de sus prioridades. Jesús y su mensaje fueron el centro del proyecto educativo. Con la inmigración también llegaron de Europa, generalmente de Europa, las congregaciones religiosas masculinas y femeninas que se dedicaron al ámbito educativo, que vinieron también a remediar el tema de la educación laica de la Ley 1420, es decir, congregaciones que venían con los inmigrantes, italianas, francesas, españolas, inclusive alemanas, que vinieron entonces con un motivo misionero y con un motivo también y un afán de expandir la educación cristiana. Muchos padres eligieron entonces para sus hijos la educación religiosa, que se incluyera la educación religiosa en la currícula del aprendizaje de los niños y jóvenes. No hay historia de la Iglesia sin historia de los pueblos. La educación es uno de los pilares del desarrollo de la humanidad y desde la Edad Media la Iglesia Católica ha jugado un papel determinante en este ámbito. Es muy importante el tema del ingreso de las congregaciones y órdenes religiosas. Por ejemplo, el reingreso en la década del 50 de la Compañía de Jesús, de los padres jesuitas, el reingreso de franciscanos, esta vez italianos, que se van a constituir en misión, van a volver a los lugares de misión, y también al tener un obispo y un arzobispo estable, digamos así, se va a comenzar también a hacer misiones populares en los barrios. Eso trajo también el conocimiento ante la gran expansión demográfica, el ver que hacían falta colegios en esos nuevos barrios. Es por eso que muchos colegios religiosos, también junto con la fundación de las escuelas del Estado, van a introducirse también en los barrios, ¿no es cierto? Así que tenemos colegios más que centenarios, por ejemplo, en los barrios como Villa Urquiza, Villaluro, Barracas, La Boca, etc. La Vicaría Pastoral de Educación es un organismo de la Arquidiócesis de Buenos Aires que fue creado el 2 de marzo de 1998 por el cardenal Jorge Mario Bergoglio. Es un servicio que busca acercar posibilidades de acompañamiento pastoral y educativo a todo el conjunto de las escuelas que están en la ciudad de Buenos Aires. Estas escuelas están, en primer lugar, sembradas como escuelas propias del arzobispado con 72 escuelas en todos los barrios. En los barrios de la zona norte de la ciudad, de la zona sur por igual y también en barrios periféricos y en barrios vulnerables. Además, hay todo un conjunto de escuelas católicas, de congregaciones religiosas que alcanzan un número de 240. Y además, el servicio educativo de pastoral de la Vicaría de Educación busca llegar también a todas las familias católicas, a los chicos, a las chicas, a los adolescentes, de escuelas también estatales o de otro tipo de escuelas que están en la ciudad de Buenos Aires. El objetivo es llegar a todos los bautizados de la ciudad de Buenos Aires. Hoy son 250 los centros educativos católicos de la Arquidiócesis, con más de 200.000 alumnos matriculados.
Bueno, desde la Vicaría Pastoral de la Educación trabajamos fuertemente para promover aquello que es distintivo de la educación católica ayer, hoy y siempre, que es brindar una educación integral y una educación personalizada. En lo que refiere a la educación integral, trabajamos con fuerza para que repare en lo cognitivo académico, el mundo de los saberes, de las ciencias, de crecer en conocimiento, cultivar el intelecto, pero también vamos al corazón, como dice el Papa, mente, corazón y manos. Formamos entonces de esta manera en lo socioafectivo, en la inteligencia emocional que tanto se habla hoy, desde siempre la educación católica reparó en eso. Y por último en lo espiritual religioso, ¿no? Posibilidades de abrirnos a la trascendencia, al encuentro con Cristo que viene a nuestras vidas y bueno, hace nuevas todas las cosas. Esas tres dimensiones son las que trabajamos fuertemente desde todas las direcciones de la Vicaría. Y por otro lado, en la educación personalizada. Cada individuo como un sujeto único, creado por Dios, como un hijo de Dios, tiene un valor irrepetible, nos ocupamos de cada uno, de conocerlo, no son un número los alumnos en nuestras escuelas. Y al mismo tiempo, desde lo pedagógico, el desafío está en procurar que ellos sean protagonistas de sus aprendizajes, transitando distintos posibles caminos de crecer en el conocimiento. Dentro de las 4 vicarías de la arquidiócesis están distribuidas las parroquias, las iglesias, las capillas y los santuarios. También las casas de formación sacerdotal para el clero diocesano, los centros misioneros, los monasterios contemplativos y las casas de religiosos y religiosas. La arquidiócesis cuenta con una gran cantidad de templos, de iglesias, de presencia religiosa, inclusive lo vemos en los barrios. Muchos sacerdotes, junto con sus feligresías, han motivado el colocar mosaicos en esquinas. Bueno, eso habla de una presencia religiosa a pesar de el secularismo en el que vivimos, ¿no es cierto? Una sociedad secularizada, ¿no es cierto? Es el gran desafío misionero que tiene nuestra Iglesia de Buenos Aires. Según cifras del año 2022, en la Arquidiócesis de Buenos Aires se celebraron 15.793 bautismos, más de 9.000 niños tomaron su primera comunión y 8.000 fieles se confirmaron. Se registraron más de 1.500 matrimonios en iglesias católicas. La arquidiócesis también en este fenómeno demográfico o en esta historia de la demografía que va a la par de una historia de la iglesia, comienza a darse cuenta también a mitad del siglo, la década del 40 del siglo XX, la afluencia de unas nuevas corrientes migratorias. Por ejemplo, corrientes migratorias de países hermanos, uruguayos, chilenos, luego bolivianos y en las últimas décadas venezolanos, peruanos. Muy importante esto también porque va a llegar, bueno, paraguayos, ¿no es cierto?, van a llegar a lugares del suburbio o de las periferias, como decimos ahora, y van a comenzar a poblarse en lugares muy poco urbanizados y van a comenzar a constituirse también en algunos centros abandonados de territorios o fiscales o municipales en los que se van a llamar villas de emergencia. En el año 1969, el arzobispo y coadjutor de la arquidiócesis, Monseñor Juan Carlos Aramburu, creó el equipo de sacerdotes para la pastoral en las villas, integrado por el padre Carlos Mujica y otros 5 sacerdotes. Bueno, la pastoral villera, como se dice, de trabajo en los barrios populares, surge después del concilio, ¿no? Sacerdotes se deciden acercar a los barrios populares, a prestar allí un servicio pastoral, a vivir allí, y queda constituida como pastoral en el año 69. En el año 2009, el cardenal Bergoglio jerarquizó al equipo de sacerdotes que se ocupaban de los más pobres, creando una vicaría para las villas y los barrios necesitados. Heredera de toda una historia, ¿no? De la presencia de la Iglesia porteña en los barrios populares.
¿A qué se dedica la pastoral en las villas o barrios populares? En primer lugar, acompañar esa fe, ¿no?, que se expresa en la piedad popular, en la mística popular, con una valoración muy hermosa del bautismo, ¿no?, esa creencia en el Dios bautismal y bautizador en el que fuimos sumergidos. La devoción a la Santísima Virgen, ¿no?, que muchas veces viene de los países hermanos, las comunidades que se desplazan y llegan acá a la ciudad de Buenos Aires, pero también la gente del interior del país que trae sus devociones marianas, ¿no? Se van preparando sobre todo con novenas donde también muchas veces la gente accede a recibir los sacramentos de adultos, y ahí está la presencia del obispo que visita y lleva los sacramentos. El espíritu de pobreza y de caridad son gloria y testimonio de la Iglesia de Cristo. Los pobres están en el corazón de Dios y por ello están en el corazón de la Iglesia de Buenos Aires. Pero también la pastoral se dedica, digamos, a acompañar la vida concreta, y hay muchos niños, niñas y adolescentes. Entonces se trabajan los liderazgos positivos a través de exploradores o los movimientos infantiles juveniles. Nosotros queremos que en cada manzana de la villa, en cada pasillo de la villa, haya un adolescente o un joven que sea un líder positivo, que los más chiquitos digan: yo quiero ser como él, que me escucha, que me enseña a rezar, que me lleva de campamento, que me prepara el desayuno. Y bueno, aquel adolescente o joven al que se le da esa responsabilidad también crece porque se confía en él, ¿no? Es un ida y vuelta. Y también han surgido vocaciones en las villas o barrios populares. Recientemente tenemos 4 sacerdotes ordenados en nuestra arquidiócesis que salieron de los barrios populares. En la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, el Concilio Vaticano II impulsó al compromiso con los que más sufren en la sociedad, exhortando a reavivar en la Iglesia sus mejores tradiciones de desinterés, de generosidad, de servicio, apelando a aquel espíritu de pobreza que predicó Jesús. Tenemos un sistema preventivo, como diría Don Bosco, ¿no? Queremos llegar antes con espacios sanos y dichosos, con propuestas lindas. Por eso capilla, colegio y club, ¿no? Capilla, que es la familia ampliada, que los chicos y chicas se sientan que la iglesia es su familia, que la iglesia es su casa, que pueden estar allí todo el tiempo que quieran, donde son queridos, donde son cuidados, donde son respetados. También hacemos escuelas concretas porque creemos que la educación es la mejor apuesta por la seguridad, ¿no? Que haya educación de calidad para los chicos y chicas de los barrios, y por eso la iglesia porteña en las villas aporta escuelas concretas. Y también desarrollamos clubes barriales, clubes parroquiales, que de alguna manera buscan correr las fronteras pastorales, o sea, la oferta positiva de valores y la oferta de Jesús que abraza la vida tiene que estar toda la semana desplegada en la catequesis, en los movimientos infantiles juveniles, pero también en la propuesta del club, ¿no? Donde hay deportes de los más variados, donde hay expresiones también culturales, donde hay apoyos escolares, donde se busca integrar a los chicos con capacidades diferentes, donde se atienden cuestiones de salud o cuestiones sociales. Nuestros hermanos más necesitados son un signo, una imagen, un misterio de la presencia de Cristo. En el Evangelio, Jesús proclama que cada hombre doliente, hambriento, enfermo, desafortunado, necesitado de compasión y de ayuda, es Él. Y también hay un dolor grande que vemos en los barrios populares, no es exclusivo de los barrios populares, en la arquidiócesis lo tenemos, que son los caídos, ¿no? Los chicos y chicas que están más rotos, atravesados por el flagelo de la droga.
Y es ahí que hace unos años llevamos adelante, hace 15 años, lo que llamamos la familia grande del Hogar de Cristo, ¿no? Su corazón son los centros barriales, que se disponen a recibir la vida como viene y acompañar cuerpo a cuerpo. Los centros barriales del Hogar de Cristo son, ante todo, una respuesta pastoral, ¿no? Y bueno, lo que se busca es que, bueno, alguien que está en la calle se siente en una mesa, parece algo obvio, pero estando en la calle muchas veces la gente come sentada en la calle, entre los tachos de basura. Bueno, sentarse en una mesa habla de reconocer la dignidad que tiene esa persona, de compartir, de dialogar allí. Después, bueno, que se puedan bañar, que puedan tener ropa limpia, que puedan hacer un grupo terapéutico, talleres que de alguna manera ayuden a expresar lo que están viviendo, lo que están sintiendo, que tengan una merienda, pero sobre todo que se sientan familia. El mensaje de Jesús nos muestra que hay una prioridad de los pobres en el corazón de Dios y que esta preferencia se refleja en el corazón de nuestra Iglesia. También nosotros trabajamos por la integración de los barrios populares, ¿no? Hay que integrar, ¿no? La cultura del encuentro, como la llama Francisco, el encuentro hecho cultura como un estilo de vida, donde los vecinos y vecinas de la ciudad de Buenos Aires evidentemente que necesitan electricidad segura, cloacas, agua potable, centros de salud, pero también no solo necesitan de esos procesos que llamaríamos de urbanización. Hay experiencias de fe profunda en medio del dolor que la verdad que nos conmueven. Hay ejemplos de solidaridad, de un compromiso. Fallece un vecino y bueno, no es un anónimo, es un vecino. Y entonces, si tengo que ayudar incluso económicamente, ayudo para darle cristiana sepultura. Bueno, hay muchos ejemplos también de solidaridad, pero también la gente de los barrios es muy laboriosa, es trabajadora y dentro de lo que llamamos la economía popular también aporta a la ciudad, ¿no? Muchas veces decimos que las casas en las que vivimos las hacen obreros que viven en barrios populares, la ropa que nos ponemos la confecciona gente que vive en los barrios populares. Todo lo que sea el cuidado de las personas también lo llevan adelante muchas veces gente que vive en barrios populares. Entonces se trata de cultura del encuentro, de compartir, de aprender del otro, de respetar al otro en cuanto otro. Bueno, de eso se trata nuestra pastoral, una aproximación, ¿no? Es muy importante en el repaso de nuestra historia arquidiocesana tener en cuenta el gran evento que significó para Buenos Aires el Concilio Vaticano II, abierto, inaugurado por San Juan XXIII y culminado por Pablo VI, por San Pablo VI. Es muy importante la renovación que pedían los papas y la Iglesia en ese concilio y que va a traer también sus consecuencias en el ámbito arquidiocesano, ¿no es cierto? Nuevas instituciones arquidiocesanas, organismos pastorales que van a movilizar un poquito la evangelización,
¿no es cierto? Y también la importancia que tiene la renovación teológico-pastoral que da el concilio, que abre las puertas del Concilio Vaticano II. La reforma litúrgica que trajo sus cortocircuitos, porque no toda la gente se había adaptado, ¿no es cierto? Pero bueno, de a poco va a traer eso una renovación. Eso trajo también como consecuencia un llamado a una mayor formación, ¿no es cierto?, dogmática y litúrgica y pastoral. Hoy, como ayer, la vida de la Iglesia se expresa en una triple tarea: el anuncio, la celebración de la fe y el servicio. Dentro del área pastoral de la Arquidiócesis de Buenos Aires se encuentra la Vicaría para Niños, creada por el cardenal Bergoglio en el año 2000. La Vicaría de Niños tiene muchos años en el camino de la diócesis, fines del 80, principios del 90, de la mano de Monseñor Eduardo García y también de Monseñor Raúl Rossi, que ya ha fallecido. Proponen a los obispos, a los arzobispos de ese momento, ¿no?, el cardenal Aramburu, Guarachino en su momento, crear este espacio para la infancia, dedicado a la infancia, ¿no?, de pensar en ellos especialmente actividades, un camino pastoral, y ahí inicia este proceso que primero con cosas aisladas hasta lo que se fue dando después, que es un camino más organizado, acompañando a los chicos y a las chicas de la Arquidiócesis de Buenos Aires, animadores, catequistas y dirigentes. Un camino de mostrar a Jesús a la infancia de Buenos Aires. Dios Padre bueno, que está siempre con nosotros en todos los momentos de la vida. Te damos gracias por el don de nuestro nuevo pastor, el obispo Jorge Ignacio. Al mismo tiempo te pedimos que nos aconsejas para que nos pastoree. Con el corazón semejante al de Jesús, y así podamos anunciar a todos la alegría de tu reino en esta ciudad de Buenos Aires. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora de Buenos Aires, Sabijar en el trono, ruega por Jesús. Primero empezamos con el tiempo de Semana Santa, de Pascua, acompañar ese momento, y es de manera parroquial. Cada comunidad de manera parroquial. Luego viene el momento de los decanatos y festejamos la fiesta de Pentecostés por decanatos. Luego llega el momento de la peregrinación mariana infantil con el obispo zonal y las comunidades, salir al encuentro y mostrar el amor que le tenemos a nuestra Madre del Cielo. Y después la misa con el arzobispo, que estos últimos años en el Estadio Luna Park, que los chicos y las comunidades lo esperan para poder celebrar todos juntos y darnos cuenta en este caminito que no solo somos la parroquia o tal grupito, sino que en el estadio podemos experimentar que somos muchos y que somos un montón que queremos seguir a Jesús. Y en ese itinerario, cada uno de estos puntos que vamos recorriendo, lo vamos abordando de distintas miradas. Por supuesto, algo que había marcado el cardenal Bergoglio, el actual Papa, no era identificarse con Jesús. Él había puesto como ese acento que tratamos de hacer en cada instancia, pero además que cada momento tenga un momento solidario. Entonces o se juntan pañales o una colecta, etc. Tiene un momento solidario para desplegar eso en los chicos. También un momento misionero. Por ejemplo, en la última fiesta de Pentecostés habíamos propuesto unos retos, unos desafíos, y el último era: tenés que traer a la fiesta de Pentecostés a un amigo. Cada uno de esos momentos, de esos encuentros pastorales, tiene que tener una dimensión misionera, ¿no? Entonces, lo solidario, lo misionero, el encuentro con Jesús, el momento de oración, y a veces también se llevan alguna tarea para contagiar y desplegar después. Otra de las grandes reformas del Vaticano II será el poner muy el acento en la formación permanente de los sacerdotes, de las reuniones entre los sacerdotes, de compartir la tarea pastoral, que eso todavía hay que seguir creciendo. Esperemos que los frutos del sínodo, de nuestro sínodo arquidiocesano, den sus frutos, ¿no es cierto? Porque esto habla entonces de un dinamismo pastoral
que es necesario en una cultura en la que vivimos tan cambiante y donde todo es muy efímero, todo es muy inmediato. En diciembre del año 2016, el cardenal Mario Poli convocó a la comunidad católica al primer sínodo arquidiocesano. El llamado se realizó en el marco del Bicentenario de la Patria y de los 400 años de la fundación de la Arquidiócesis de Buenos Aires. El tema del sínodo fue «Caminamos juntos en el Espíritu para renovar la misión en Buenos Aires». El sínodo concluyó en diciembre de 2021 y así comenzó una nueva etapa en la arquidiócesis para continuar trabajando las propuestas pastorales de la Asamblea Sinodal. En la celebración de la fe se destaca la labor realizada en las comisiones de liturgia, música sacra, peregrinación a Luján y la Comisión de Piedad Popular. Dentro del área de servicio desarrollan su trabajo Cáritas, distintas comisiones pastorales, las obras de misericordia y el servicio pastoral de adicciones a través de los hogares de Cristo. Cáritas Buenos Aires es la pastoral de la caridad de la Iglesia. Cáritas está en todo el país. Nosotros geográficamente nos ubicamos en la ciudad de Buenos Aires, la Arquidiócesis de Buenos Aires. Y tenemos nuestra sede central, las 4 casas de la caridad en cada vicaría y las 184 parroquias, ¿no? Donde estamos presentes a través de las cáritas de cada una y todas las actividades solidarias que se realizan cotidianamente. La diócesis de Buenos Aires tiene la particularidad, con respecto a otras diócesis, de la dimensión que tiene y la alta población que tiene. En su organización, la diócesis de Buenos Aires está dividida, digamos, de cierta manera en 4 vicarías, con su sede vicarial. Cada sede es de Cáritas Buenos Aires, y con la particularidad que cada vicaría tiene abarca entre 45 y 47 parroquias, lo cual, si uno se pone a pensar fríamente, cada vicaría tendría el territorio o población de una diócesis de cualquier parte del país. Ya de hace 3-4 años, prácticamente el comienzo de la pandemia, se proyectó esto de unificar toda esta información que había, que era muchísima, son, imagínate, 187 parroquias que abarca toda la ciudad de Buenos Aires. Era muy difícil tener esa información al día y a mano. Entonces se armó este mapa de servicios que figura en la página de Cáritas Buenos Aires. Uno entra a la página web, ahí lo primero con lo que se encuentra es el mapa de la ciudad de Buenos Aires, y ahí, ampliándolo, uno puede geolocalizar cada parroquia, cada lugar, quién está a cargo de esa parroquia, dónde está ubicada y qué servicios tiene, incluso hasta los horarios. Ahí figuran todos los servicios, desde comedores, merenderos, desayunadores, bañadores, dispensarios. Bueno, están el hogar, los hogares de Cáritas, las sedes vicariales. Bueno, toda esa información está ahí y se busca de que esté actualizada. Los hogares son 4, están ubicados, hay 3 que están ubicados en Parque Patricios, en el Centro Solidario San José, y 1 en Constitución. Son para hombres que están en situación de calle, personas que están atravesando problemáticas muy particulares, ¿no? A nivel de salud o laboral, o personas que están solas. Bueno, y entonces nosotros recibimos a estas personas, algunas se presentan espontáneamente, otras son derivadas de hospitales, de CGP, de parroquias o de diversas instituciones. En los hogares viven actualmente alrededor de 250 personas, hombres mayores de 18 años. Y bueno, se trata de que sea una convivencia de familia, se los trata de acompañar cada uno en lo que necesite, ¿no? Más allá de ser un parador donde van y pasan la noche, realmente ellos logran vincularse, sentirse acompañados en familia, y obviamente la idea es que puedan reinsertarse a la sociedad, conseguir su trabajo
o salir adelante de su enfermedad o lo que fuere, ¿no? Bueno, eso es un poco la idea de los hogares. Buenos Aires y su cultura siempre motivan a nuevos desafíos evangelizadores, como los que se desarrollan en las áreas de arte sacro, medio ambiente, la pastoral del deporte, turismo religioso y asesoramiento legal. Al cardenal Aramburu le tocó asumir la aplicación del Vaticano II a la arquidiócesis, en un momento de crisis sacerdotales, en un momento de mucha política en el medio. Eso fue difícil para el cardenal Aramburu. Logró entonces un equilibrio de dinamismos y de fuerzas pastorales. Luego vino el cardenal Quarracino, Antonio Quarracino, que hablaba mucho por la televisión también, se dedicó también mucho a atender a los sacerdotes. Y bueno, luego, en febrero de 1998, Jorge Mario Bergoglio asume como arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina. Él se dedicó mucho en estos más de 13 años de pastoreo en la arquidiócesis, de estar entonces muy cercano a la gente, muy cercano al clero, y esto va a traer una gran presencia del cardenal Bergoglio en todo el ámbito nacional, así de las dimensiones que la tuvo Monseñor Espinosa o Monseñor Copelo. Y bueno, la gran sorpresa, ¿no es cierto?, para nosotros en el año 2013, cuando el Colegio de Cardenales lo elige sucesor de Benedicto XVI. No sé si tomamos suficiente dimensión, los porteños, de esta página importante de la historia de la Iglesia para Buenos Aires, ¿no? El tener no solo el primer papa latinoamericano, no solo tener el primer papa argentino, sino el primer papa porteño, que nació en el barrio de Flores, creció en ese barrio. Así que bueno, le damos gracias a Dios, y luego del pastoreo también de querido cardenal Mario Poli, le auguramos a Monseñor Jorge García Cuerva, bueno, que siga la huella de Jesús, de San Pedro y San Pablo, y de estos hombres que fueron los que sembraron el Evangelio junto con todo el pueblo de Dios en nuestra arquidiócesis de Buenos Aires. Para dar una respuesta fecunda a los nuevos desafíos evangelizadores, es bueno recordar las enseñanzas del Papa Francisco. Él nos dice en Evangelii Gaudium: el todo es más que la parte, y también es más que la mera suma de ellas. Siempre hay que ampliar la mirada para reconocer un bien mayor que nos beneficiará a todos. Se trabaja en lo pequeño, en lo cercano, pero con una perspectiva más amplia. Del mismo modo, una persona que conserva su peculiaridad personal y no esconde su identidad, cuando integra cordialmente una comunidad, no se anula, sino que recibe siempre nuevos estímulos para su propio desarrollo. Allí entran los pobres, con su cultura, sus proyectos y sus propias potencialidades. Aún las personas que puedan ser cuestionadas por sus errores tienen algo que aportar que no debe perderse. Es la conjunción de los pueblos que en el orden universal conservan su propia peculiaridad. Es la totalidad de las personas en una sociedad que busca un bien común que verdaderamente incorpora a todos. Como todo obispo, Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva eligió un emblema episcopal en el momento de su ordenación, en el año 2018. Este emblema está formado por 5 símbolos: la cruz, el báculo, la tierra, el techo de chapa y la estrella. La cruz, que expresa el inmenso amor de Jesús que entrega su vida por todos los hombres. En la cruz
se renueva la fe en el Dios de la vida. El báculo del pastor, al estar unido a la cruz, expresa el deseo de nuestro nuevo arzobispo de vivir unido a los que están crucificados hoy, acompañando sus sufrimientos, sus luchas y sus esperanzas. La cruz y el báculo están clavados en la tierra. Esto expresa el compromiso pastoral que Monseñor Jorge Ignacio quiere asumir con la realidad concreta: ser discípulo misionero, echar raíces en la tierra que pisa. Las chapas representan las casas precarias, la villa, la pobreza. Monseñor García Cuerva encontró su camino vocacional y dio sus primeros pasos como sacerdote allí. Bajo los techos de chapa fue donde experimentó el llamado de Jesús a seguirlo. En la villa se adquiere una sensibilidad particular que Monseñor García Cuerva quiere mantener en su corazón y multiplicar ahora en esta nueva etapa pastoral. El arzobispo es devoto de Nuestra Señora de Pompeya y la estrella simboliza a la Virgen María. Ella, como madre, acompaña también hoy las situaciones de cruz de todos sus hijos. Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva muestra con este emblema episcopal que su camino es y será una opción preferencial y evangélica por los más pobres, como nos lo recuerda el documento de Aparecida, como lo repite el Papa Francisco y como nos lo ha enseñado hace más de 2000 años el mismo Jesús.